que crezca y se propague más rápido. Simplemente les queremos comentar, ya para finalizar, que esta prueba molecular se está utilizando actualmente a nivel mundial para tamizaje del cuello uterino en pacientes sanas que por primera vez acuden a la consulta. Esta proteína P16, su valor es predictivo vinculado al BPH y la posibilidad de cáncer de cuello uterino es posible, es factible verla. Entonces, en un futuro muy cercano le diremos adiós al Papá Nicolau. Le queremos comentar que aquí en Maracaibo, en Venezuela, hay una doctora que trabaja lo que es la patología molecular. Aquí se realiza solamente el P16 y el KI67 como complemento de BPH, aún en el bloque de parafina, en los de biopsia para cuello uterino. A nivel central, lo que es Caracas y Valencia, sí se realiza lo que es el tamizaje como tal, ¿ok? Todo lo que tenga que ver con la genotipificación del BPH. Esta doctora que trabaja aquí en Maracaibo entrega unos resultados entre 5 o 7 días. Lo más importante que cabe destacar, que es lo que hemos querido enfocarnos esta tarde, hablar de lo que se está haciendo hoy día a nivel mundial. Como lo comenté en el principio, si bien es cierto, aquí en Venezuela aún trabajamos con estos bloques de parafina o haciendo genotipificación de BPH en el interior del país. Cabe destacar que tenemos que tener el conocimiento actual de cómo se sigue manejando o cómo es la tendencia actual del manejo y del diagnóstico de la patología cervical. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Rina. Excelente su exposición, por supuesto, y bueno, con esta información tan importante y tan actualizada. De eso se trata, ¿no? De que nos actualicemos y bueno, que todo el gremio pues se actualice a través de estas actividades de educación médica continua. La doctora Rina en adelante pues va a coordinar todo este conversatorio y va a ser la persona que se va a quedar pues a cargo de la reunión como coordinadora con los siguientes ponentes y con las posteriores preguntas que se den. Pero antes que continuemos, doctora Rina, antes de cederle la palabra, pues vamos a compartir el saludo que el doctor Gustavo González pues nos envió, que lamentablemente no nos pudo acompañar esta tarde. El doctor Gustavo González, el presidente del capítulo zuliano, y pues él se dio la coordinación a la doctora Rina y quiere compartir un saludo que en breve vamos a estarle pasando. Una vez que termine el saludo, doctora, los micrófonos son suyos y la sala también es suya para que coordine la actividad. ¿Ok? Bueno, feliz tarde. Pues los dejo con el anuncio del doctor. Buenas tardes a todos los colegas asistentes en el conversatorio del día de hoy. Bienvenidos todos. Esta tarde vamos a tener una temática enfocada a la patología cervical y lo que respecta al virus de papiloma humano en la etiopatogenia del cáncer cervical. Ante todo, un agradecimiento al laboratorio Leti en su línea ecológica por el apoyo y la logística para el desarrollo de este webinar. Y el agradecimiento a todos los participantes, a todos los colegas que están conectados en estos momentos. En nombre de la directiva de la Sociedad de Ginecobstetricia, en mi carácter de presidente de la seccional Zulia, le doy la bienvenida a este conversatorio, que no será el primero. Vamos a tener una dinámica a partir de ahora, de por lo menos una vez al mes, ir desarrollando temáticas para ir activándonos en la educación continua con lo que respecta a la participación de nuestra seccional. Vamos el día de hoy a desarrollar el tema del enfoque de la patología cervical, el cáncer cervical relacionado por supuesto al virus de papiloma humano, y vamos a comenzar con la doctora Rina Aguirre, que nos va a hablar de la parte de la inmunohistoquímica en el diagnóstico del cáncer cervical. Posteriormente vamos a tener 3 temas más
todos desarrollados por nuestras doctoras egresadas de nuestra Universidad del Zulia y de los posgrados, diferentes posgrados en las diferentes escuelas acá en la región. Ante todo, muchísimas gracias y agradecido a todos por estar acá. Al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas y tendremos la dinámica por esta vía. Muchísimas gracias. Le damos gracias al doctor Gustavo González Mestre por sus palabras en la tarde de hoy. A continuación quiero presentar a la doctora Karina de Sousa. Ella es médica cirujana, especialista en obstetricia y ginecología, egresada de la Universidad del Zulia, ecografista integral, profesora agregada a la Universidad del Zulia y doctora en ciencias médicas. Ella nos va a conversar en la tarde de hoy de conceptos nuevos en tamizaje cervical. Doctora, bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Voy a compartir aquí. Aquí, ¿no? Un momento. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poco acerca de los nuevos conceptos en tamizaje cervical y vamos a decir adiós al PAP. En este conversatorio a muchos les habrá resonado esto de adiós al PAP, pues resulta que el Papa Nicolau ha sido útil durante muchos años y ha sido nuestra principal herramienta de tamizaje cervical y que nos ha permitido, ha sido el gold estándar para nosotros y ha permitido disminuir el cáncer de cuello uterino o la incidencia de cáncer cervical en la mujer en un 50% de los casos a lo largo de los años. Gracias a... disculpa, Andrea, las láminas. Gracias a George Papanicolaou, que sabemos que fue quien describió la citología exfoliativa desde el año 1927, nos la puso a la orden al mundo entero. Nosotros podemos realizar despistaje o tamización de cáncer de cuello uterino o de patología cervical con esta técnica. Pero esta técnica todos nosotros sabemos que no es tan sensible, o sea que tiene un 50% de sensibilidad y una especificidad pudiera llegar hasta un 80%. Claro, sin embargo, esta nos ha permitido disminuir, como les dije, la incidencia del cáncer cervical. Pero así como evoluciona la vida y evoluciona la tecnología, la medicina también evoluciona. Y a pesar de que nosotros en nuestro país no tenemos las herramientas, o quizás no tenemos todas las herramientas necesarias para hacer un tamizaje cervical actualizado, nosotros tenemos el deber como médicos y como ginecólogos y como especialistas de conocer todas las técnicas que se están realizando y qué pudiera darnos mayor certeza y disminuir el riesgo de patología cervical en nuestras pacientes. Por eso es que nosotros sabemos muy bien que el cáncer cervicuterino ocupa el 4º lugar a nivel mundial y que su mortalidad es bastante alta en nuestras mujeres. Y se calcula que del 85 al 90% de estas muertes ocurre en países de bajos recursos, en nuestros países, en países subdesarrollados, y que la incidencia, por supuesto, también es mayor. Las últimas estadísticas en Venezuela son aproximadamente del 2006, donde decía que la incidencia en Venezuela es del 25.54%. Pero, ¿qué es lo que hace que una paciente enferma de BPH tenga cáncer de cuello uterino? Bueno, nosotros sabemos que el cáncer de cuello uterino es producido, o sea, es uno de los pocos cánceres que nosotros podemos determinar que es producido por una infección. ¿Cómo así? Pues que es producido por una infección viral, que es el virus del papiloma humano. Pero que yo tenga BPH no quiere decir que yo voy a tener cáncer de cuello uterino. La manera de enfermarme es la persistencia de un oncogen de alto riesgo. Es decir, si una mujer tiene BPH, la única manera de que nosotros podamos predecir que esta paciente va a tener un cáncer cervical es que tenga un gen persistente de BPH, de los de alto riesgo, como por ejemplo el 16 y el 18. Aquí podemos ver la evolución natural del virus del papiloma humano. No me voy a extender con esto, ya que una de nuestras colegas va a hablar acerca de esto. Pero como nosotros sabemos qué hace que esta persistencia o que este virus se mantenga en el tiempo y la paciente llegue a cáncer de cuello uterino, pues que tenga uno o varios genotipos
de alto riesgo, que el sistema inmunológico de esta paciente esté debilitado, se está asociado a ciertos microorganismos como la clamidia, y algunos dicen que el tabaquismo y los anticonceptivos orales también están asociados. Entonces, cuando nosotros buscamos BPH en Google, o sea, lo googleamos, cualquiera de nosotros, siempre sale asociado a cáncer cervical. ¿Por qué? Porque la prevalencia del BPH es bastante alta en nuestro país y a nivel mundial. Se dice que esto se encuentra prevalente en pacientes de aproximadamente a partir de los 20 años, podemos conseguir pacientes con BPH, y de estas generalmente el 80% desaparece, o es una enfermedad transitoria que desaparece aproximadamente en 2 años. Entonces, por esta razón, nosotros si tenemos técnicas que nos pueden permitir determinar qué factores de alto riesgo o si la paciente está en riesgo de padecer cáncer cervical, si tenemos nuevos test y nuevas técnicas, ¿por qué no conocerlo? ¿Por qué no indicárselo a nuestras pacientes para evitar el sobretesting, para evitar el sobretratamiento? Entonces, ¿qué es el tamizaje? El tamizaje no es más que la prevención secundaria, porque la prevención primaria nos las da la vacuna, de la que se hablará más adelante. Entonces nosotros sabemos que el 50% de los cánceres cervicouterinos ocurre en mujeres que nunca se han hecho un PAP. Y el 10% ocurre ¿dónde? En mujeres que se han hecho PAP en los últimos 5 años. Si sumamos estos, sabemos que el 60% de los casos ocurre en pacientes que nunca se han tamizado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Citología normal no significa siempre estar libre de cáncer. 1 de cada 3 mujeres con cáncer invasor viene de un falso negativo por PAP, porque estoy segura que a muchos de nosotros, de los ginecólogos que estamos aquí, o de los médicos generales, nos pueden haber llegado pacientes que han tenido citologías en varias oportunidades, 5 citologías, 3 citologías, que han sido normales anteriormente, y posteriormente al año llegan, tomamos una citología, sangra un poco durante la toma de la muestra, y el resultado, un LIE de alto grado. Esto nos indica a nosotros que la citología cervicovaginal tiene muchos falsos negativos. Entonces, ¿por qué no usar un test que tenga un factor predictivo mayor? Tenemos algunos de ellos. Hay muchos tests de tamizaje cervical. Tenemos la citología convencional, que es la que usamos nosotros. Tenemos la citología de base líquida que se está usando en los países desarrollados, aunque para nosotros es más costosa, pero es más específica. Tenemos los test de captura híbrida, que es para determinar BPH, pero no nos da el tipo de gen, sino simplemente nos dice si la paciente está enferma o no. Tenemos el método COVAS, que es el tamizaje o la genotipificación viral extendida. Ese es el que se está usando a nivel mundial. Hay más de 100 tipos, pero se usa el COVAS y el de Roche, que son los más usados. Ese nos da la expresión si está positivo para cuál oncogen está positivo, 16, 18 o los otros 12. Tenemos también lo que acaba de hablar la doctora Rina, P16 o biomarcadores de inmunistoquímica, aunque son costosos, nos dan bastante pronóstico de riesgo de cáncer. Tenemos también los oncogenes E7, E60 y 61, que son también bastante costosos, pero hay técnicas. Entonces, si tenemos diferentes técnicas, ¿por qué no usar una que tenga, por ejemplo, como esta del BPH, un valor predictivo negativo del 100%? Cuando nosotros hablamos de que hay un valor predictivo negativo del 100%, significa que estas pacientes, cuando tengan este test de BPH extendido, el COVAS, que es el más frecuentemente usado a nivel mundial, esta paciente se puede ir tranquila por 3 a 5 años sin un nuevo tamizaje porque está segura de que no va a presentar cáncer de cuello uterino en ese tiempo. Ya desde el año 2012 se está usando el tamizaje de BPH extendido, el COVAS, en la mayoría de los países desarrollados, inclusive en algunos como en Estados Unidos, ya se está protocolizando en las guías, de lo que se va a hablar más adelante. Desde el año pasado, en las guías 2019, que se hicieron en el 2019, pero se publicaron en el abril del 2020, ya se está utilizando el tamizaje o la genotipificación viral de BPH para tamizaje cervical sin usar citología. En Estados Unidos se puede utilizar lo que llaman ellos el co-test, que es la citología más el test de virus de papiloma humano como tamizaje cervical, o simplemente pueden usar el test de virus de papiloma humano extendido sin usar citología. ¿Qué pasa? Con este test, si yo tengo, ¿qué puedo demostrar con este test? Puedo demostrar riesgo de desarrollar NIC3 en 3 años. ¿Por qué hablo de NIC3? Porque en las nuevas guías ahora se mide la patología cervical en riesgo, y el riesgo ya no se hace a través de NIC1, NIC2, sino a partir de NIC3
y también lo valoraron a través de una app que la puedes descargar en tu teléfono, y con eso puedes demostrar, utilizando esa app o utilizando las guías, vas a medir riesgo con NIC3 a partir del 4%, si es mayor de 4% o si es menor de 4%. Si tengo una paciente entonces que en el tamizaje con el test de papiloma humano me sale con el gen 16, una de cada 4 pacientes va a tener cáncer de cuello uterino. Si me sale el gen 18, una de cada 9 pacientes va a tener el cáncer de cuello uterino, y si me salen los otros virus, una de cada 19 pacientes va a tener el virus. Es decir, riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo. ¿Y qué nos permite este test de BPH? Este test de BPH lo podemos medir. ¿Cómo se hace? Se hace a través de 4 canales. Primero él mide la beta-globina. Si se expresa y sale positivo, nos dice que la toma fue bien hecha, estuvo bien hecha. Si sale, nos mide el gen 16, nos mide el gen 17 y los otros 12 virus. Si usted tiene la oportunidad de hacer una genotipificación viral en su consultorio a una paciente, estamos hablando de pacientes sanas que llegan a tamizaje cervical, que en cuanto a la edad va a depender de en qué país se encuentre. Para las guías de Latinoamérica generalmente se habla de 21 años, en Estados Unidos se hace el tamizaje con BPH, se hacía a partir de los 30 años, ahora se bajó a partir de los 25 años. Si usted le hace una genotipificación y le sale negativo, tiene 3 vías. Le sale negativo, esa paciente se puede ir tranquila a su casa porque tiene no va a estar enferma en 3 a 5 años. Si le sale positivo para el gen 16 o 18, la vía es colposcopia, y pues sabemos todos que después de colposcopia, de acuerdo a lo que salga, biopsia o tratamiento, conización, depende de lo que salga. En cambio, si nos salen los otros tipos 12 de virus, que es un riesgo más bajo, generalmente es menos de 4%, entonces volvemos a sacar del cajón nuestra vieja citología, hacemos una citología, y si esa citología sale normal, le hacemos un seguimiento en 12 meses. Si sale un ASCUS de alguna atipia, entonces nosotros tenemos que ir a nuestra vía de nuevo, va a ser la colposcopia, la biopsia y por supuesto el tratamiento que necesite la paciente. Entonces, nosotros en conclusión, ¿qué podemos decir? Que si ya sabemos que 1/3 de los casos con cáncer de cuello uterino se da en pacientes que tienen citologías negativas recientes, y si el 99% de los cánceres cervicuterinos son producidos por el virus del papiloma humano, y sabemos que son producidos principalmente, y los podemos determinar, que es el gen 18 y el gen 16. Al tener herramientas que nos permiten medir este factor de riesgo, parece lógico que le digamos adiós al PAP. Gracias. Doctora, active su micrófono, por favor, doctora Rina. Ya me di cuenta. Muchísimas gracias a la doctora Karina de Sousa por su participación en la tarde de hoy y traernos esa actualización en el tamizaje de la patología cervical. A continuación les voy a presentar a la doctora Glareny Ruiz. Ella es médica cirujana y especialista en obstetricia y ginecología, egresada de la Universidad del Zulia, ecografista integral, magíster en administración del sector de la salud, doctorado en ciencias de la salud, miembro de la Sociedad Venezolana de Ultrasonido. Nos va a conversar en la tarde de hoy sobre las guías de las patologías cervicales. Bienvenida, doctora. Hola. Buenas tardes. Voy a ver. Buenas tardes, un agradecimiento a Laboratorios Leti por su invitación, a la doctora Rina Aguirre, y un saludo, aunque creo que no me oigo ni me veo. Sí se ve, doctora. Yo en mi computadora ni me veo ni me oigo. Bueno, ustedes saben cómo son estas cosas. Vamos a esperar bueno, hoy en la tarde de hoy les quiero... Ahí está. Ok, no, verdad que no me... Ok, ya la veo. Ok, para hablarles un poco hoy en la tarde sobre las guías, como ya las nombró Rina, las nombró la doctora Karina de Sousa, las guías del 2019, fueron las últimas. Recordando también que estas guías son de Estados Unidos, fue hecho en Estados Unidos, es un manejo
que hicieron en 10 años, perdón, no 15 años, 10 años, en una población, bueno, ya les voy a ir conversando. Rina, ajá, ¿ok? La hicieron en 1.5 millones de pacientes en el Kaiser Permanente North de California. Durante un periodo de 10 años participaron varias organizaciones. Dentro de estas tenemos la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad de Citopatología, la Sociedad Americana de Reproducción y Salud, la Sociedad Americana de Oncología, etcétera. Una serie de muchísimas organizaciones en las cuales participaron en estas guías. Esta es las cuartas guías de actualización. Las primeras fueron en 2002, 2006, 2012 y esta última que fue en el 2019, pero que lo estudiaron durante 10 años, una década, en conjunto con estas organizaciones. Ellos hicieron, voy a hablar más que todo de estos cambios específicos con respecto a las guías anteriores del 2012, que hicieron una pequeña actualización en el 2015. Estas guías del 2019, ellos se basan más que todo en los riesgos. Es decir, el riesgo que tiene la paciente en tener, como lo dijo Karina antes, un NIC3. Esto lo hacen basándose en colposcopia, el tratamiento que ha tenido la paciente y qué vigilancia ha tenido la paciente para tener riesgo de tener un NIC3. La colposcopia muchas veces se puede diferir para ciertos tipos de pacientes, es decir, pacientes que tengan bajo riesgo para un NIC3 no les van a hacer colposcopia o no está indicado hacer una colposcopia, solo el test de BPH, como lo estaba nombrando Karina. Ellos también hablan en estas guías, ¿no?, de un tratamiento acelerado o un tratamiento de colposcopia sin biopsia en pacientes que tengan BPH de alto riesgo, o sea, 16 o 18, y tengan una citología alterada. Ellos se van directa a un tratamiento sin colposcopia ni biopsia. Tratamiento por excisión, que ya nosotros los conocemos, para NIC2 y NIC3, ablasivo, y para CA in situ, obviamente el mismo que ya nosotros también conocemos. Para NIC1, observación. No hay un tratamiento para NIC1, sino observación, en vista que más del 70% de NIC1 regresa. Estos informes histopatológicos que hablan en las guías, ellos dicen que se le coloque el apellido, ¿ok? Que si es un LIE de alto grado, o sea, si es una citología de alto grado, que se especifique si es NIC2 y NIC3. Bueno, aquí en Venezuela realmente con eso siempre nuestros patólogos en ese sentido siempre lo han especificado, asumo que allá no tanto. Y las pacientes que tienen por primera vez un BPH positivo, ¿ok? Se les debe hacer un seguimiento, al año se le vuelve a hacer otro estudio de BPH, si sigue saliendo positivo se le hace una citología, y si no, se queda con controles, solamente con su estudio de BPH, ¿ok? En los pacientes que ya han recibido tratamiento, después de un tratamiento por ejemplo, NIC3, y ya la prueba de BPH les sale negativo, el seguimiento se hace cada 3 años, que en la guía del 2012 era cada 5 años. Eso sí, el seguimiento es por 25 años. ¿Ok? En la guía del 2012 no habían estandarizado etapas. La vigilancia solo con citología es aceptable en ciertas, cuando no tienen, como quien dice, a la mano la prueba del test de BPH. Y ellos solo aceptan su test de BPH, los que aceptan la FDA, ¿ok? No aceptan otros. Si son otros tipos se van a usar otros tipos que no sean, que determinen el DNA del virus o el RNA, se debe hacer citología aparte de la tipificación. ¿Ok? Quiero acotar que estas son unas guías americanas totalmente para la población de Estados Unidos. ¿Ok? Soy de opinión que claro, nosotros también, creo que más adelante también van a hablar de esto, Venezuela debe hacer sus propias guías, ¿ok? Nuestra población obviamente totalmente distinta a las de Estados Unidos. Nosotros a nivel de hospitales tenemos un manejo, a nivel de privada tenemos otro manejo, por ejemplo el test de BPH, obviamente a nivel público. No sé si en Caracas lo hacen, pero aquí en Maracaibo no, hasta donde yo tengo entendido. Claro, tengo muchos años que no estoy en el área pública, pero tengo muchos amigos cercanos en el área pública. Creo que nosotros también nos tenemos que adecuar un poco a nuestro país, ¿ok? Es verdad, adiós al Papa Nicolau, individualizando, ¿no? Individualizando cada caso, en dónde estás en hospital, estás en privado. Creo que esto todavía es mucho lo que nos falta por recorrer. Ojalá nuestro país
tenga alguna vez esto, sea por lo menos accesible en los hospitales, obviamente. O sea, imagínate tú que llegas a hacer el test de BPH en nuestra maternidad. No sé si Caracas, vuelvo y repito, tiene ese acceso. De todas formas, repito, Venezuela tiene que hacer sus propias guías actualizadas. Las tenemos, pero hay que actualizarlas. Por su atención, muchísimas gracias. Doctora Rina, active su micrófono. Muchísimas gracias a la doctora Glareimi Ruiz por su participación en la tarde de hoy, que nos conversó un poco sobre las guías de la Sociedad Americana de Colposcopia y Patología Cervical, que es lo que nos compartió en la tarde de hoy. A continuación nos va a hablar la doctora María Eugenia Márquez. Ella es médica cirujana, especialista en obstetricia y ginecología, egresada de la Universidad del Zulia y ecografista integral. Nos va a conversar un poco sobre el virus de papiloma humano. Doctora Márquez, bienvenida. Hola Rina, gracias. Buenas tardes. Gracias al Laboratorio Letif por su invitación. Vamos a compartir aquí. Compartir, creo que me tienen que dar chance de compartir pantalla. Voy. Ok. Bueno, continuando el conversatorio sobre el virus del papiloma humano. Sabemos que la infección por el virus del papiloma humano constituye una enfermedad de transmisión sexual que afecta en su mayoría a los órganos genitales, que desempeña un rol muy importante en la génesis de lesiones preneoplasias y cáncer de cuello invasivo, con una alta incidencia a nivel mundial, sobre todo los genotipos 16 y 18, los cuales son responsables de un 70% del cáncer de cuello uterino y entre un 41 y a un 67% de las lesiones de alto grado y de hasta un 32% de las lesiones de bajo grado. Ok, recordemos la estructura del virus del VPH. Sabemos que es un virus de ADN que pertenece a la familia Papillomaviridae. Es un virus pequeño de 55 nanómetros, de doble cadena, circular, ¿verdad? No está envuelto, posee una cápside de forma icosaéndrica proteica, ¿verdad? Y su genoma está constituido por 8.000 pares de bases, el cual está dividido en 3 regiones. Entonces tenemos una región reguladora no codificada denominada con las letras LSR, también llamada región larga, control. Tenemos una región que expresa genes tempranos llamada región de expresión temprana y tenemos una región de expresión tardía. Con respecto a la región larga de control, ella sintetiza una secuencia de genes que interfieren en la replicación inicial del virus del ADN. ¿Ok? Los genes de expresión temprana tenemos con las letras E1, E2, E4, E5, E6, E7 y E8, ¿verdad? Cada uno con su función. Por ejemplo, el gen E1 activa la replicación en fases tempranas de la infección. El GE2 participa en replicación y transcripción. El G4 participa en maduración. El gen E5 estimula el crecimiento. Se ha visto en procesos in vitro que estimula el crecimiento tumoral. Y aquí los tengo en rojo, el E6 y el 7, porque ellos son activamente productores de oncoproteínas virales, ¿verdad? Y ellos trabajan en la transformación celular y el mantenimiento de la célula transformada. ¿Ok? Tenemos la región de expresión tardía del virus que trabaja al final del proceso de la enfermedad, en donde ellos sintetizan proteínas para la cápside, ¿verdad? Y esas proteínas son las que intervienen en el ensamblaje del virus.
¿Cómo clasificamos? Existen aproximadamente 200 genotipos de VPH, de los cuales 30 son los responsables de las infecciones anogenitales. El virus del VPH lo podemos clasificar según su tropismo. Pueden ser cutáneotrópicos si afectan piel, o mucosotrópicos o mucosales, como en algunas literaturas aparecen, si afectan mucosa. Según su potencial de malignidad, nosotros los clasificamos en alto riesgo o carcinogénicos. Por supuesto, tenemos los genotipos 16 y 18, que son los más frecuentes asociados a cáncer cervical, vulvar, de pene y cáncer anal. Tenemos los probablemente carcinogénicos como el 26, 53 y 66, y los genotipos de bajo riesgo como son el 6 y el 11, que son los que están más asociados a lesiones benignas como verrugas y condilomas acumulados. Ok, el ciclo de vida del VPH, recordemos que el queratinocito es el hospedador definitivo del VPH, y su ciclo de infección se encuentra relacionado con la diferenciación del mismo. Ok, se cree que este virus penetra al organismo a través de pequeñas abrasiones y lesiones de piel y mucosa. Él debe entrar a la capa basal del epitelio por medio de una endocitosis y producir una serie de inmunogenes por medio de transcripción que le permitan alterar el sistema inmune de vigilancia del hospedador para él poder desarrollar su enfermedad. Ok, la infección por el virus del VPH puede tener varias vías. Puede hacer una infección latente, en donde hay mantenimiento de una infección viral sin la producción de un virus infeccioso. O sea, el ADN queda circulando a nivel del núcleo, pero aparece como permanece, como un episoma. O puede evolucionar a una infección productiva, en donde sí hay replicación del ADN viral y producir grandes cantidades de viriones. Esto, por supuesto, ocurre en la mayoría de las veces en las células superficiales, estimuladas por los factores de transcripción y diferenciación celular. Como podemos ver aquí en la gráfica, tenemos aquí hay una injuria a nivel del epitelio, el virus entra, se coloca en las células basales y dependiendo de múltiples factores puede haber un aclaramiento del virus o puede ser persistente y producir una progresión y desarrollar una enfermedad productiva. El tiempo no está totalmente descrito, puede tener un periodo de incubación, algunas literaturas hablan de entre 3 meses y 8 meses, pero sabemos que esto puede evolucionar hasta por años, ¿ok? Y depende el sistema inmunológico de cada persona, puede evolucionar a un NIC1, NIC2 o hasta un cáncer invasor. Las formas clínicas de la infección, sabemos que la clínica es variable, ¿verdad? Puede ser desde estados asintomáticos con una resolución espontánea o evolucionar hasta un cáncer cervicouterino invasor. La forma latente, no hay lesión visible, solo la detectamos por la citología. Tenemos una forma subclínica que la podemos diagnosticar mediante la colposcopia tras la aplicación de ácido acético al 3 al 5%, donde tenemos visibles las lesiones, y tenemos una forma clínica que ya podemos evidenciar los condilomas acumulados en mucosas, verrugas genitales o papilomas venéreos. Factores de riesgo, como se han nombrado anteriormente, la promiscuidad, inicio temprano en las relaciones sexuales, embarazo precoz por inmadurez de las células a nivel del cuello, multiparidad, el tabaquismo, asociación a otras infecciones de transmisión sexual, deficiencias nutricionales, factores genéticos como el déficit de alfa-1 antitripsina, que sabemos que tiene un efecto protector a nivel de las células del cuello, estados de inmunosupresión. Literaturas también hablan sobre uso prolongado de más de 5 años de píldoras anticonceptivas. El diagnóstico, bueno, ya la doctora Sousa nos habló sobre todas las pruebas de tamizaje que tenemos. Podemos seguir contando con el frotis citológico y ya cada especialista tomará su conducta, pero es bueno saber que tenemos la citología base líquida, tenemos la impresión visual a través de la colposcopia con aplicación de ácido acético y posteriormente el Lugol, tenemos las pruebas
de detección de ADN, las pruebas de inmunohistoquímica. El tratamiento va a depender del tipo de lesión y extensión de la misma. Lo que queremos es brindarle calidad a la paciente, ¿verdad? Entonces tenemos medios químicos y citotóxicos como el ácido tricloracético, tenemos metabolitos como el 5-fluoracilo, tenemos la podofilina y tenemos métodos que nos permiten destrucción del tejido dañado como la crioterapia, la electrocoagulación diatérmica, vaporización con láser de CO2, la asa térmica, la conización con bisturí, la esterectomía. También contamos en el mercado con antivirales e inmunoreguladores como el interferón alfa y el imiquimab. La prevención, bueno, sabemos que actualmente hay en el mercado las vacunas. No me voy a extender porque ya la doctora Lisbeth nos va a hablar de ellas, pero existen 3 vacunas actualmente. Está la monovalente, la tetravalente y la nonavalente. Ya la doctora Lisbeth nos va a hablar un poquito de ellas sobre las vacunas. Gracias por su atención. Doctora Rina, active su micrófono. Sí. Ok. Doctora Lisbeth, ¿tiene ya la presentación para, es que le podemos ir dando para que la doctora Rina, mientras ella se vuelve a conectar? Sí, claro, ya vamos a hablar entonces. Ok. Gracias. Ya le voy a decir a la doctora Rina que se está conectando. Ya, denme un segundito para presentar. Ustedes me dicen si comenzamos. Sí, doctora Lisbeth. Vamos a comenzar porque la doctora Rina tiene problemas con la conexión. Entonces, Continuando empecemos. con esto, Pues, gracias por la invitación al laboratorio, gracias por la invitación a la sociedad. Muy bien, vamos a hablar de prevención en VPH y vacuna. Sabemos bien que el virus del papiloma humano es uno de los virus más frecuentes en las parejas o en las personas sexualmente activas. Se estima que alrededor de 79 millones de estadounidenses están infectados actualmente por el VPH y que cerca de 14 millones de personas al año contraen el virus del VPH. En Venezuela, para el 2018, el presidente de la Sociedad Anticancerosa Venezolana informó un registro de 26.000 fallecidos por cáncer y anuncia que las cifras de mortalidad por cáncer han aumentado en el país y las cifras de cáncer desde cuello uterino en adolescentes que inician la vida sexualmente activa en forma temprana, entre los 14 y los 17 años, ha aumentado también en forma desmedida y que las proyecciones para el 2030 son alarmantes. Cada año cerca
de 21.000 cánceres relacionados con el VPH podrían prevenirse, con medidas tan sencillas como que en pacientes sexualmente activos el uso del condón de látex en forma correcta en todas las relaciones sexuales podría disminuir la infección por VPH. Sin embargo, las zonas que no están cubiertas por el condón se podrían infectar igual. Una relación mutuamente monógama. Estamos hablando de que son personas que tienen relaciones sexuales con una sola pareja y que esa pareja solo tiene relaciones con ella. Realizar pruebas de detección de cáncer de cuello uterino. Sabemos bien que la realización del Papa Nicolau o la citología es una prueba de detección más que para prevenir la infección por VPH, para prevenir el cáncer causado por el mismo y las lesiones de cuello uterino que podrían ocasionar. Y el gold estándar, que es la vacunación. Las vacunas contra el VPH son vacunas seguras y eficaces. Estas vacunas lo que hacen es generar anticuerpos, que el paciente genera anticuerpos contra el virus. Son vacunas seguras porque están producidas por unas técnicas de bioingeniería donde se utilizan partículas del virus, específicamente de las superficies del virus del VPH, que se parecen a ellas, pero que son libres del ADN viral, por lo tanto no son infectadas. Y además disminuyen las tasas de cáncer de cuello uterino hasta en un 90% según los estudios. Puede proteger a mujeres y hombres porque no solo disminuyen los cánceres de cuello uterino, sino los cánceres asociados a VPH que no son de cuello uterino. En el 2018, el presidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela aseguró que Venezuela y Cuba son los únicos países que no tienen en su esquema de vacunación la vacuna contra el VPH y aún seguimos en la misma situación. Para el 2019, la vacuna contra el VPH se había introducido en 106 países miembros de la Organización Mundial de la Salud, en 3 de ellos solo en forma parcial, y los países más grandes todavía no habían logrado la inclusión, por lo que se estimaba que la cobertura mundial con la vacuna en forma completa era solo del 15%. Sin embargo, para el 2020, la Asamblea Mundial de la Salud esperaba adoptar estrategias mundiales donde lograra la cobertura del 90%, para lograr la cobertura del 90% hacia el 2030. Eso incluía ayudar a los países de escasos recursos para que incluyan la vacuna contra el VPH. Esperemos que esto lo podamos lograr. ¿Con qué vacunas se cuentan? En América, básicamente, en Estados Unidos existían 3 tipos de vacunas: el Cervarix, que es la bivalente, el Gardasil, que es la tetravalente, y la Gardasil 9, que es la nanovalente. Actualmente en Estados Unidos solo hay Gardasil 9. Los 3 tipos de vacuna cubren contra los tipos 16 y 18, que son los causantes del 70% de los cánceres de cuello uterino y de más porcentaje de los cánceres que no son de cuello uterino. El Gardasil cubre también contra los tipos 6 y 11, que son los causantes del 90% de las verrugas genitales. Y el Gardasil 9, aparte de los 4 del Gardasil normal o el Gardasil 4, cubre contra otros 5 virus tipos de virus que son el 31, el 33, el 45, el 52 y el 58, que son los causantes de un 10 o 20% de los otros cánceres de cuello uterino. En Venezuela solo contamos con el Gardasil, que entra al país en forma ilegal. Habitualmente no conseguimos la jeringa prellenada, sino el frasco ampolla de una sola dosis. Es para uso intramuscular. ¿Quién se debe vacunar según el CDC? Niños y adultos entre 9 y 26 años de edad. Los esquemas de vacunación ideales son entre los 11 y los 12 años antes de iniciar la vida sexualmente activa. Pero la vacuna está aprobada para ser usada desde los 9 años. Y en aquellas personas que no cumplieron adecuadamente su esquema de vacunación, hasta los 26 años pueden utilizar o aprovechar el uso de la vacuna. En adultos entre 27 y 45 años, la FDA aprobó el uso de la vacuna hasta los 45 años de edad. Sin embargo, no se recomienda como rutina en este grupo de pacientes. Se les sugiere a los médicos que hablen con sus pacientes para ver si se pueden ver beneficiados del uso de la vacuna, ya que la mayoría de las personas sexualmente activas para esta edad ya han estado en contacto con el virus y se han contaminado, pero difícilmente hayan contaminado por todos los tipos de virus que puede cubrir la vacuna. ¿Cuántas dosis de la vacuna se necesitan?
El Comité Asesor para las Prácticas de Vacuna establece esquemas de vacunación de acuerdo al grupo etario. Entre menores de 15 años deben recibir 2 dosis y mayores de 15 años deben recibir 3 dosis de la vacuna. ¿Cuál es el intervalo mínimo entre las dosis? El intervalo mínimo entre la primera y la segunda dosis es 4 semanas o un mes, y el intervalo mínimo entre la segunda y la tercera dosis es de 12 semanas o 3 meses. Puede administrarse en circunstancias especiales como en pacientes con resultados anormales o dudosos del Papa Nicolau. Estamos hablando de una paciente con una alteración en la citología, una lesión intraepitelial de bajo grado o un inflamatorio, puede beneficiarse y recibir la vacuna. Las madres lactantes también pueden recibir la vacuna, y pacientes inmunocomprometidos por enfermedad o medicación se benefician del uso de la vacuna. Estos pacientes, aunque sean menores de 15 años, deben recibir 3 dosis de la misma. Caso típico y que se beneficia muchísimo, los pacientes HIV. No se recomienda en el embarazo. Hay que esperar que pase el embarazo para iniciar el esquema de vacunación. Sin embargo, no es necesario practicar una prueba de embarazo para poder colocar la vacuna, ya que no se ha demostrado ningún efecto adverso sobre el embarazo y el feto. Las únicas contraindicaciones son la hipersensibilidad a la levadura u otros componentes de la vacuna, y precauciones en pacientes con enfermedad aguda, moderada, grave. Hay que esperar que pase el proceso agudo para poder recibir su vacunación. Y en los adolescentes se ha demostrado que produce lipotimia en gran parte de ellos, por lo que se sugiere que cuando se le coloque la dosis de vacunación al paciente, espere de 15 minutos aproximadamente, sentados recostados, después de la vacunación. Entonces, aquí tenemos un cuadro donde establecemos las pautas de vacunación según la edad de administración de la primera dosis. En pacientes, yo me voy a enfatizar básicamente en Gardasil, que actualmente desde el 2019 son las mismas pautas para Gardasil 4 que para Gardasil 9. Y si tenemos un paciente que es menor de 15 años, tenemos que colocar la primera dosis y la segunda a los 6 meses. Y en pacientes mayores de 15 años, la primera dosis, la segunda a los 2 meses y la tercera a los 6 meses. Si la segunda dosis se administra antes de las 4 semanas o del mes de la primera dosis, el paciente debe ir a una tercera dosis para lograr la inmunidad deseada. Si el paciente nunca debe administrarse antes de los 6 meses, la tercera dosis. Y si el paciente interrumpe su esquema de vacunación, este paciente no debe iniciar de nuevo el esquema, solo colocar la dosis que le corresponde, y en el caso de que sean 3 dosis, colocar la tercera en el tiempo ideal. Lo importante es que el esquema de vacunación se administre en el periodo de 1 año. ¿Por qué es importante las recomendaciones sobre la vacuna contra el VPH? Uno, porque la combinación vacunas más pruebas de detección temprana es igual a una máxima protección contra el cáncer de cuello uterino. Se habla de que es una protección de hasta un 90% según los estudios. 2, que disminuimos los riesgos de cáncer relacionados con VPH que no son de cuello uterino, por lo tanto el hombre se ve grandemente beneficiado. 3, que si nosotros logramos vacunar un gran grupo de la población o el máximo de la población deseada, estamos hablando de que puede estar vacunándose un 70% más de la población, la inmunidad que produce la vacunación contra los tipos de VPH no solamente se va a lograr en los pacientes que fueron vacunados, sino en los pacientes no vacunados, lo que se llama inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, en lo que estamos bastante empapados últimamente por otras razones. Y por último, porque al colocar la vacunación es una estrategia perfecta para disminuir las pruebas de detección y tratamiento de cáncer de cuello uterino, lo que va a reducir los gastos públicos en salud. Por lo tanto, la estrategia de vacunación es la estrategia de salud pública mejor establecida para la prevención de los cánceres causados por el VPH. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Elizabeth Morales, que nos conversó hoy sobre la prevención y las vacunas. Ella es médica cirujana, especialista en obstetricia y ginecología, egresada de la Universidad del Zulia,
también con una especialización en medicina reproductiva, certificada por la Red Latinoamericana de Fertilidad. Doctora Lisbeth, gracias por su participación en la tarde de hoy. Gracias a ti, Rina, por la invitación. Vamos a continuar en este momento con el ciclo de preguntas y respuestas. Quería comentarles que las guías que compartió la doctora Glaremy Ruiz son las guías de la Sociedad Americana de Colposcopia y Patología Cervical. También les quiero comentar que lo hice más adelante, pero sé que se conectaron personas después. Aquí en Maracaibo, Venezuela, contamos con una doctora en patología molecular que ella realiza K16 y KI67, P16 y KI67. Ella le llama complemento para BPH. Como les comenté en el bloque de parafina de la biopsia, no en citología como lo realizan en otras partes del mundo, por ejemplo aquí cerquita que lo tenemos en Colombia, ¿ok? Ella comenta, la doctora, ella se llama María Viloria, ella nos comentó que nosotros le comentamos sobre esta conferencia y le preguntamos pues que con qué contábamos aquí en Maracaibo y con qué contábamos en Venezuela. Y ella nos conversó que ella no, o sea, que lo realiza de esa manera porque sería mucha cantidad de anticuerpos y sería muy costoso. Ella comenta que este complemento aproximadamente tiene un costo, ¿okay?, de $300 aquí en Maracaibo y lo entrega en un lapso de 5 a 7 días, pero da un valor predictivo alto. Ella no hace genotificación para BPH por el alto costo, pero sí lo hace en Caracas y Valencia. Nos comentó que alrededor de 100 o $150. Si hay colegas conectados del interior del país, nos pueden confirmar o no si este costo va entre 100 y $150 para la genotificación, por favor. La idea es que conozcamos cómo se está llevando a nivel mundial y lo hemos comentado ya varias veces. Cómo se está llevando la tipificación hoy en día o el tamizaje de la patología cervical. Sabemos, estamos conscientes que aquí en Venezuela nos faltan años luz, más no implica que no estemos actualizados en el área. Bueno, voy a irme desde el principio para comenzar a hablar, a hacer las preguntas y respuestas. Creo que se me rueda todo. Como se está actualizando de una vez. Sí. Sí, permanentemente va bajando. Si quiere yo se las voy dictando, doctora, algunas. No sé, ya el doctor Pastor de hecho está en la sala y ya Saludos, se va a presentar con todo. Ya, bueno, ya... Julio, si nos puedes apoyar en esta parte. Sí, cómo no. Bueno, tenemos por acá una pregunta. Ya con la respuesta que usted nos acaba de dar, doctora, acerca del costo, se responden varias preguntas allí. Pero bueno, vamos a empezar con esta que habla del punto de corte de KI67, que siempre es 30% como indicador de malignidad. No sé quién de ustedes la quiere responder. O sea, se habla que el KI17 es un mayor del 30%. Cuando da el resultado, da como el valor predictivo bastante alto para lo que es la posibilidad de tener cáncer de cuello uterino o la presencia de BPH, cuando el resultado aporta mayor del 30%. Ok. Bueno, tenemos esta pregunta que, bueno, va un poco en conjunción con la anterior, que dice que cómo evaluar el pronóstico de K67 y P16 en lesiones de BPH de alto grado y cómo interpretarlas. Si estos marcadores forman parte del tamizaje. Sí, sabemos que hoy en día, a nivel internacional, lo que les comenté desde un principio, el P16 ahorita se utiliza como un valor predictivo para lo que es la presencia del BPH o posibilidad de cáncer de cuello uterino. La idea es realizar estos tamizajes en un futuro en pacientes, más que todo el P16 en pacientes que acuden por primera vez a la consulta,
que al tomar ese tamizaje P16 la primera vez a la consulta, es lo que vendría en un futuro sustituir el Papa Nicolau. ¿Okay? El KI67 de igual manera se puede realizar y aporta, pues, es apoyo para la proteína P16. Ok. Aquí tenemos otra, una paciente con citología y biopsia de cuello uterino con IE de alto grado, pero con inmunohistoquímica para un, no sé si se dice LIE de bajo grado. ¿Con cuál me quedo? ¿Realizo o no el cono? No sé si la está leyendo, doctora Rina. Esa pregunta es como la tercera. Ajá, la doctora Karina de Sousa dice que tiene el teléfono, el audio bloqueado. Ah, ya, ya sí, le vamos. No sé si, ya lo vamos verifican los audios. Bueno, voy a hacer que las chicas, mis colegas, no ya lo vamos a revisar. Estén desbloqueadas, porque sí siento que. Ya están. Todas. A ver, reactívenlo. Sí, reactiven el audio. ¿Ya pueden? Gracias. Sí, ya pueden. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Ajá. Doctor Pastor, deme un segundito, doctora Karina. Doctor Pastor, ¿está presente? Puede ver la pregunta de los chats para apoyar en esto a las doctoras. Bueno, en primer lugar, me disculpen, buenas tardes. Me estoy reincorporando en este momento por una actividad que tenía en otro meeting Zoom. Lamento no poderte ayudar con el chat en este momento porque al incorporarme a esta hora solamente estoy viendo las preguntas desde el momento en que me incorporé, no las que han venido haciendo antes. Ok. Vale. Bien, vale. Vamos con esta. Continúen, Una por favor, paciente gracias. con citología. Ok, vamos con la pregunta, doctora. Una paciente con citología y biopsia de cuello uterino con 2E de alto grado, pero con inmunohistoquímica para un, no sé si se dice LIE de bajo grado. ¿Con cuál me quedo? ¿Realizo o no el cono? Sí, claro. Es que quisiera responder. Primero, si tú tienes una, no sé si es lo que dice que tiene una biopsia con un NIC de alto grado, un LIE de alto grado. Ajá, de alto grado, sí. Tienes una citología con un LIE de alto grado, por supuesto vas a ir a colposcopia y de colposcopia vas a ir a biopsia. La biopsia definitivamente te va a dar la guía donde tú vas a seguir. Si tienes por biopsia un NIC 3 o un LIE de alto grado, pues el tratamiento debe ser conización al frío o que generalmente lo que hacemos es tratamiento, pues el tratamiento a seguir es un cono. Esa es la medida. No tiene que ver allí la inmunistoquímica. La inmunistoquímica o las pruebas de tamizaje, en realidad de las que estamos hablando, que he visto muchas preguntas en el chat. Yo quiero que quede claro que, por ejemplo, el tamizaje con genotipificación viral es para pacientes sanas. Cuando hacemos tamizaje o pesquisa, es para pacientes sanas que llegan a la consulta con citología. Te pueden llegar a ti a una consulta con una citología normal o que nunca se han hecho citología. Si nosotros nos llega una paciente, también visto mucho en el chat que dicen, pero cónchale, ¿cómo van a pagar eso? Estamos claros que tenemos que ponernos en contexto. Estamos dando estas charlas para que nosotros nos actualicemos, nos pongamos al día con todo lo que se hace a nivel mundial, e inclusive en países de Latinoamérica cercanos que tenemos aquí en Colombia. Hay hospitales de Colombia que realizan como tamizaje genotipificación viral para VPH, extendido, el método COVA es el que ellos más utilizan. Entonces no debemos cegarnos a que como en Venezuela no hay, nosotros no vamos a conocer sobre esto, porque hasta hace poco, hasta hace 3 años en Venezuela, en Maracaibo precisamente, nosotros hacíamos genotipificación viral para VPH en nuestras pacientes, pero lamentablemente pues ya ahorita no se está haciendo y lo que tenemos es la inmunistoquímica, que muchos dirán, pero ya para qué lo voy a hacer si lo tengo en la biopsia. Pero si soy yo, es mi familia, es mi paciente, yo tengo que decirle a mi paciente todas las herramientas que tenemos para nosotros poder saber el alto riesgo, a dónde va esa paciente, si solamente vamos a hacer un cono o si la histerectomía es lo que lleva a esta paciente. ¿Qué vamos a hacer con esto? Evitar la ansiedad del paciente, evitar el sobretesting. O sea, lo que tenemos es guiarnos o sea, tenemos que ir a la par de las guías. Estas guías que dijo la doctora Glareimi son las guías de la Sociedad Americana de Patología de Cuello Uterino, apenas están publicadas en el 2021, en el 2020 fueron publicadas, pero las guías de Colombia
son muy parecidas, lo único es que bajan la edad a 21 años. También leí por ahí que dicen, no, pero ¿cómo le vamos a hacer una? Y las pacientes de 21 años, y las de 19, y las de 13 años. Bueno, por esto es que lo hacemos, porque todo va a depender del inicio de la actividad sexual. Yo te estoy hablando de pacientes sanas. En el momento que me llegue una paciente ya con un LIE de alto grado, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Con un LIE de alto grado yo me voy directamente a colposcopia y posteriormente a biopsia. Es lo que vamos a hacer todas, creo yo. Gracias. Gracias, doctora Karina, por su respuesta. Ok, continuamos con otra pregunta. ¿Cómo sustituir el Papa Nicolau? La inmunohistoquímica es altamente específica pero costosa. Los métodos de pesquisa deben ser fáciles de aplicar y de bajo costo. Bueno, doctora Rina, creo que esa sí, es suya. Es lo que yo creo que ya eso lo hemos comentado. Ya fue respondido. Si bien sí. es cierto, no contamos con recursos económicos quizás para proponerles a las pacientes, pero como dijo la doctora de Sousa, hay que abrirle el abanico de posibilidades que uno no sabe si hay una paciente que va a pagar, por ejemplo, aquí a una patología molecular a la doctora que les comenté aquí, por lo menos en Maracaibo. Si tiene los $300 y lo quiere cancelar, lo puede cancelar. Entonces uno no puede cegarse a no dar la información completa al paciente, porque si va a otro colega y va a consultar una segunda opinión, estoy segura que ese colega le va a dar la información, entonces porque la doctora que me vio antes o el doctor que me vio antes no me ofreció esta oportunidad o esta herramienta. Recordemos que también hay muchos pacientes que viajan a Colombia, van y vienen. Yo sé que a muchos les ha tocado a ustedes en su práctica y de repente, no, doctora, es que yo vengo de Colombia y allá me hacen esto, me hacen aquello y me hacen lo otro. De hecho, experiencia me ocurrió esta mañana en la consulta. Me dijo una doctora, yo le hice un diagnóstico y me dicen, doctora, pero allá en Colombia me hacen esto. De una vez llegan así. Entonces uno tiene que ofrecerle al paciente, a darle la información y saber. De verdad que si hay un colega del interior del país, me gustaría que nos confirmaran el costo de la genotipificación que hacen por allá. Porque si pueden viajar y lo hacen, se le da la herramienta. Creo que en Colombia está dentro de su parte pública, Rina. Parte en Colombia y en otros países, igual Estados Unidos. Recuerda que todo esto tiene que ver con costo. O sea, por eso dije, perdón que no dije el nombre de las guías, guías de la Sociedad Americana de Estados Unidos de Patología de Cuello y Colposcopia. Venezuela, nosotros tenemos de verdad excelentes profesionales. Creo que en patología de cuello, Valencia tiene muy buena experiencia. Caracas, obviamente, por ser la capital. Y creo que sí nosotros también podemos hacer o actualizar, porque sí las tenemos, sí tenemos nuestras guías también, y hay que actualizarlas. Bueno, y actualizarnos a contexto país, pues, porque estamos en Venezuela. Vuelvo y repito, cuando yo hice mi intervención, dije que probablemente tendríamos que dividirnos entre cómo tratar al paciente de la parte privada y cómo tratar al paciente de la parte pública. Pues si a ver, vamos, las que estamos afectadas de la parte pública. Entonces, debemos de también, y en el país todavía tenemos profesionales y en nuestros hospitales hay excelentes profesionales para esto. O sea, la citología todavía sigue siendo obviamente una excelente herramienta, pero la hemos tenido hace 1000 años. Yo, cuando me formé en la maternidad Castillo Plaza, hace ya no recuerdo cuántos años, Rina fue mi jefe, estuve mucho tiempo en el servicio 5 al doctor Noren Villalobos, que nosotros teníamos las pacientes de HIV. Los pacientes tenían cualquier patología de cuello, o sea, cualquiera. Y de verdad, el doctor Noren tiene excelentes estadísticas, excelentes. O sea, nosotros no tenemos pacientes con morbilidad casi igual que los pacientes que no eran, que eran HIV negativos, obviamente. Y eso se puede hacer. O sea, lo que pasa es que, bueno, ya nos toca un poco más a los que estamos en el área pública, actualizar un poco qué es lo que está más a nuestras manos, en la parte pública y en la parte privada. Gracias, doctora Ruiz. ¿Alguna otra sí, pregunta? Aquí nos hacen preguntas acerca de su experiencia acerca de la tinción dual de P16 y KI67 sobre las citologías cervicales anormales. Si tienen experiencia y quieren comentar alguna experiencia breve de esta tinción. La tinción, disculpa, la tinción de inmunoquímica, por ejemplo, aquí en Maracaibo no se está haciendo en citología, se hace solo en bloques de parafina. Por supuesto, incluso en inmunistoquímica se hace así, o sea, si te tomas una muestra que tú consideras que hay un LIE de alto grado, tomas de una vez ese bloque de parafina para inmunistoquímica, KI60, para P16 y KI67, y te puede dar un valor predictivo alto, ¿no?
Sin embargo, en citología nosotros no tenemos para tomar esas muestras. Pero es que nosotros aquí lo que estamos diciendo es que cuáles son actualmente las técnicas que dan mejores valores predictivos, o sea, que tenemos el deber de conocerlos. Estamos claros en el contexto en el que estamos viviendo en nuestro país. Lo que queremos es que sepamos que en un futuro, no ahorita, pero en un futuro la citología va a tender a desaparecer, porque cada vez vamos a utilizar más la genotipificación viral, como lo están haciendo en otros países del mundo y como lo quiere hacer Chile, como lo hace Argentina, como hace parte de Colombia. En Colombia, en la medicina privada, a todas las pacientes se les trata con genotipificación viral. No estoy diciendo que no se hace citología. Inclusive una paciente sana que te llega a tu consulta a los 25 años de edad en los Estados Unidos, a los 21 en los países de Latinoamérica, nosotros lo primero que le vamos a hacer es una citología. Incluso en todos esos países la colposcopia no se hace de rutina en la consulta, como lo hacemos nosotros en Venezuela, que gracias a Dios tenemos muchísimos buenos colposcopistas y casi la mayoría de nosotros tenemos colposcopios en nuestros consultorios. En esos países, inclusive en Latinoamérica, la colposcopia es una especialización aparte. Entonces, la paciente se deriva o no se deriva. Y en las guías estas norteamericanas, inclusive en las guías europeas y en las guías colombianas, ellos ya desestiman el viability, que es la visión, la inspección visual, que es otra técnica de tamizaje, con ácido acético para países muy subdesarrollados como Haití, Sudáfrica. No nombran Venezuela, pero probablemente debe estar por ahí también. Entonces nosotros debemos ponernos a la par, tenemos que tener el conocimiento, aunque no tengamos las herramientas. Muy bien. Gracias, doctora. Bien, sí, con la doctora Karina pues ha respondido la pregunta siguiente también acerca de la opinión de la colposcopia de rutina en las pacientes conjunto con la toma de citología, ¿no? De alguna manera pues ya se respondió esto. ¿Dónde podemos conseguir los test extendidos en Venezuela? Si tienen información. Bueno, en Valencia, Barquisimeto, lo que pasa es que hay más de 100 tests extendidos. Se dice que los más aprobados son el COVAS y el del Roche, pero aquí en Venezuela, pues no tenemos ahorita, bueno, yo aquí no tengo el conocimiento ahorita en Venezuela de cuáles están usando. Simplemente yo puedo tomar aquí una muestra para genotipificación viral y enviarla a Barquisimeto. Por supuesto, tardará 21 días aproximadamente. O sea, tengo esa opción y si la tengo, pues la puedo usar. Pero no sé si están usando COVAS, que creo que es el que se está usando porque es el que se usa en Colombia y generalmente nosotros pasamos todo de Colombia para acá. Ok. Aquí, sí, por acá me dicen, bueno, hay pues un comentario acerca de las recomendaciones que hablan a partir de los 21 años, pero que en Venezuela las pacientes inician la actividad sexual a partir de los 11 a 12 años y que casualmente hay una paciente que reporta NIC3 con tan solo 19 años. Supongo que es un comentario, pues a ver si alguno de ustedes lo puede Bueno, no sé si me dejan responder esto. En las guías, eso llama la atención en las guías. Ellos hablan de 25 años de edad y en Latinoamérica a partir de los 21 años de edad, porque tú tienes que tener en cuenta el inicio de las actividades sexuales. En la guía, ustedes van a ver que ellos se basan en los antecedentes, si conocen los antecedentes de la paciente, sin antecedentes, o sea, eso va a determinar, depende de la paciente que te esté llegando a la consulta. Si es una paciente con antecedentes, sin antecedentes o que nunca se ha hecho una citología. Por supuesto, tiene que ver entonces el inicio de la actividad sexual, que si es 4 años antes del momento en que que nos está visitando la paciente, entonces nosotros debemos hacer una pesquisa o una citología a esta paciente. Ya va a ser, o sea, lo que va a depender de si vamos a iniciar o no esta pesquisa, va a depender de los antecedentes de la paciente y del inicio de la actividad sexual. Pero tenemos que tener claro, y en las guías lo dice, o sea, si una paciente tiene o nos consulta con 21 años, le tomamos una citología y tiene un NIC2, nosotros no lo vamos a tratar. En las guías ni siquiera la paciente va a colposcopia. Se hace genotipificación y si esto sale negativo, la paciente se va tranquila a su casa por 3 años porque tiene un valor predictivo negativo del 100%. Entonces, esto es lo que nos están diciendo en la guía, evitar el sobretesting.
Ya el riesgo no se mide a partir del NIC2, se mide en las guías, estoy hablando de las guías, se mide a partir del NIC3 y va a depender de un porcentaje que lo bajaron, que antes era del 5%, lo bajaron al 4%, y va a depender también de los antecedentes de la paciente. Siempre tenemos que ponernos en contexto sobre, no todas las pacientes son iguales. Entonces, por esto es que hay las guías. Las guías las vamos manejando de acuerdo a lo que se nos vaya presentando. ¿Y por qué todo esto? Porque sabemos que el 80% de las pacientes, sobre todo las jóvenes, este BPH va a ser transitorio, se va a aclarar o va a desaparecer. Entonces, esto es lo que se busca, evitar el sobretesting, el sobretratamiento y la ansiedad de la paciente. Gracias. Muy bien. Bueno, eso responde también acerca de cuál es el protocolo a seguir con pacientes que justamente a partir de NIC3 por citología, pero por inmunohistoquímica, NIC1 dice. ¿Cuál sería el protocolo a llevar? Y es lo que usted acaba de mencionar, que con NIC1 pues no sé, la paciente se puede ir tranquila. Pues. Me gustaría aclarar, aquí dice alguien que son genes, el 16 y 18 no son genes, sino genotipos. Ya la doctora Karina pues lo aclaró también. ¿Hay lesiones preinvasoras BPH independientes? ¿Y qué se hace con la pareja cuando, para el control o seguimiento de la paciente sin tratamiento, qué se hace con la pareja? Porque puede estar asociado o no al BPH. Bueno, las pacientes con BPH, generalmente su pareja debe acudir al urólogo. Y el urólogo le va a dar las indicaciones necesarias de acuerdo al grado en el que se encuentre este paciente. Hay citología, sedimentación urinaria, le hacen ciertos exámenes, inclusive algunas hacen penioscopia, así como nosotros hacemos colposcopia, pero eso va a depender de lo que encuentren en la pareja. Pues. Nosotros tratamos a la paciente y le damos la orientación de que su pareja pues, debe ir al urólogo. Ahora sí. ¿Alguna otra pregunta? Aquí, bueno, realmente aquí dice, ¿qué opinan del programa de la OPS y OMS de 90, 70, 90, 90, 70, 90 que están proponiendo? No sé a qué se refiere con ese 90, 70, pues, 90. ¿No? Sí, está muy genérico. No, el esquema de vacunación establecido COTES o citología en base líquida. No sé si quieren comentar, aparte de eso, que en Barquisimeto no hay COVAS. La citología en base líquida tampoco la hacemos aquí en Venezuela. O sea, no se hace porque es muy costosa. Por supuesto, es muy específica porque va a eliminar todo el mucus, todos los detritos y solo va a tener una lámina de células y nos va a permitir al patólogo, o sea, es súper más sensible. Ojalá también pudiéramos tener la citología en base líquida, pero no la tenemos, pero también tenemos que tener el conocimiento de que esta se hace y de que también es una buena prueba de tamizaje. No sé si hay COVAS, en verdad no sé si hay COVAS, no sé qué está usando, qué genotipificación están usando, pero supongo que es COVAS porque es la que más se hace en Colombia. Ok, bueno, dice que en Barquisimeto no hay y bueno, realmente acá en nuestro país pues esas cosas. Ok, ya leí, no disculpe. Ya leí lo de la 90, 70, 90. Ese es el programa, sí, ya recuerdo, pero no especificaba. El programa que establece la OMS, que ellos esperan que para el 2030 el 90% de la población esté vacunada, ¿no? Sería excelente. Incluso ellos hablan de apoyar a los países de escasos recursos para incluir la vacuna en sus esquemas de vacunación. Pero bueno, es un programa que en el 2020, comienzo de 2020 se planteó, y bueno, creo que la pandemia no ha permitido yo no creo que haya progresado el programa todavía. Esperemos que lo puedan seguir poniendo en marcha. De hecho, lo mencioné para que en el 2030 tengamos una vacunación como la que esperamos para el COVID, una vacunación en masa, pues.
pero sí. Por ahí leí algo sobre la vacuna, aprovecho mi intervención, donde las personas preguntan que la vacunación en el hombre, ¿está indicada la vacunación del sexo masculino? Los protocolos de vacunación se establece que es tanto para el niño como para el niño. Entre los 11 y los 12 años se debe vacunar el varón y la hembra, porque no solamente vamos a disminuir los riesgos de cáncer de cuello uterino en la mujer, sino también los riesgos de cánceres que no son de cuello uterino, que en este caso afectan al hombre, el riesgo del faringeo, de los cánceres de la orofaringe y de los cánceres anales, entre otros, y de pene también causados por VPH. Y también hay una pregunta ahí, aprovechando, sobre que si un paciente ya tiene su esquema de vacunación completo para Gardasil, con Gardasil 4, que si puede colocarse Gardasil 9. No hay indicación. O sea, recordemos que si el paciente ya tiene su esquema de vacunación completo, no necesita otra vacuna, porque con el Gardasil 4 estamos cubriendo tanto los más frecuentes de bajo riesgo como los de alto riesgo, que causan el 70% de los cánceres. Los otros solamente asociados a un 10 o un 20% de los otros cánceres de cuello uterino. Por lo tanto, no hay necesidad de volver a cubrir el paciente. Además que muchos estudios te avalan que puede existir como una reacción cruzada en la inmunidad que se genera a estos tipos versus los otros tipos. Por lo tanto, no existe indicación de colocar Gardasil 9 horas. Gracias, doctora Elizabeth. Ana Julia, ¿alguna otra pregunta? No, no me quedan por aquí ninguna. Ya lo del Gardasil, que está certificada, pues confirmando que está certificada por el Instituto Nacional de Higiene, porque hablaban por allí de que entraban a las vacunas de forma ilegal al país, pero de resto pues ya no hay ninguna otra pregunta. Muchas felicitaciones. Sí entran en forma ilegal porque está aprobada o certificada, pero ningún laboratorio la trae en forma legal y no se comercializa legalmente en el país. Es totalmente una entrada ilegal. La mayoría viene de Colombia, por eso nada más tenemos disponible Gardasil 4, porque el Gardasil 9 no lo hay en Latinoamérica hasta donde lo manejo. Por lo tanto, sí es una entrada ilegal en el país. O sea, nadie puede decir que legalmente el laboratorio comercializa la vacuna en Venezuela, porque es mentira. Muy bien, ok. Sin embargo, hay muchos colegas que la promocionan, la colocan, la comercializan y bueno, le ofrecen ese servicio al paciente. Entonces, bueno, si bien es cierto, todo sigue siendo costoso aquí, las pruebas, el poder detectar y como dijeron anteriormente, bueno, quizás no van a la consulta ni siquiera a hacerse la citología. Como hablamos en principio, la intención de esta tarde ha sido actualizarnos todos y ver las perspectivas que podemos disfrutar de un futuro, guardando la fe y esperanza que Venezuela entre en este tipo de técnicas y tener un amplio esquema de vacunación para darle un buen porvenir a las pacientes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no, ya no nos por queda ahí ninguna que escribe, y disculpen que sea la última vez, que el Gardasil 9 sí la hay en Venezuela. Probablemente sí la hay en Caracas, a lo mejor llegue, pero hasta donde tengo entendido no se comercializa por el laboratorio directamente. Probablemente llegue en forma, como les estoy diciendo, en forma ilegal, ¿no? En el interior lo que más se consigue es Gardasil 4, pero no es algo oficializado y comercializado por el laboratorio. Ok. Creo que ya no nos quedan ninguna otra pregunta. Y bueno, de verdad que ha sido para nosotros un placer, de verdad que una sala llena. Tuvimos hasta 252 participantes y de verdad que ha sido todo un placer para nosotros, pues darles la bienvenida al capítulo zuliano. De verdad que doctora Rina, muy agradecida también porque bueno, y a todos, a todas ustedes, doctora Márquez, doctora de Sousa, doctora Ruiz y doctora Lisbeth, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado. De más, pues bueno, decirles que Laboratorios Leti está a su disposición, nuestra plataforma, para cuando deseen compartir con nosotros. Ya lo dijo el doctor Gustavo y vamos a tomarle la palabra para que tengamos estos encuentros mensuales. Así que bueno, de verdad que muchísimas gracias a todos los asistentes
Y Laboratorios Leti, pues una vez más, les comenta que esta conferencia va a estar disponible en nuestro canal de YouTube y en pocos días va a estar disponible y pueden tener acceso a ella cuando deseen. Pues también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales por Instagram, Laboratorio Lab Piso Leti, ¿ok? Es nuestra red en Instagram y por allí nos pueden seguir. De verdad que muchísimas gracias por atendernos. No sé si el doctor Pastor, nuestro director médico, pues se quiere despedir de ustedes y agradecer también que nos hayan acompañado. Feliz noche. Doctor Pastor. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Julia. Mira, ya yo no tengo nada que decir, ya tú lo dijiste todo y las colegas pues también, excelente la última partecita de la ponencia, creo que de la doctora Lisbeth, que fue la que pude disfrutar porque estaba en otra actividad ya previamente concertada, pero comentario aparte, este espacio, como Ana Julia se los mencionó, está disponible a partir de la presente para la Sociedad de Obstetricia y Ginecología Capítulo Zuliano. Controversias aparte. ¡Corre! Aunque corra la doctora Miquelena por allá, controversias aparte, es un espacio importante porque de la discusión es que nos nutrimos todos en el conocimiento. Así que felicitaciones por este paso y bueno, agradecido por su escogencia para con nosotros y bueno, será hasta la próxima. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes desde la Tierra del Sol Amada de la MUS, gracias al Laboratorio Leti por el apoyo. Feliz tarde. Gracias. Bueno, sí. Hasta luego. Hasta luego, siempre a su orden. Feliz noche para todos. Igual. Hacerlo tú.